¿por qué elegimos estos dos delitos, ¿no? Que es financiamiento y apología al terrorismo? Porque son delitos que actualmente, ¿no? Digamos, son delitos de vanguardia que se dan en el tema del terrorismo, ¿no? El terrorismo como acción delictiva regulada por el decreto ley 25475, en este caso los actos terroristas, ¿no? Son, digamos, el terrorismo clásico, si se puede llamar así, ¿no? En conductas delictivas. El financiamiento de la apología es el terrorismo, digamos, del neoterrorismo, la nueva forma de terrorismo. ¿Por qué le hemos puesto coadyuvantes al sostenimiento de la organización terrorista? Porque esa es la razón de estos dos tipos penales, de estos dos delitos, ¿no? Y no solamente se da en Perú, también básicamente en Europa con Al Qaeda y el Estado Islámico, y también en España hay muchos antecedentes por apología, ¿no? Por el tema de ETA, Harry Batasuna y otros, ¿no? Es un tema de vanguardia, es un tema reciente, y es un tema también que el mismo Congreso lo ha legislado en dos leyes, ¿no? En el año 2012, la ley de financiamiento del terrorismo, cuando lo decreta de manera autónoma, porque antes estaba como colaboración, en la 25485, y el delito de apología, ¿no? Que salió el año pasado, ¿no? En el 2017, cuando también de apología al terrorismo lo vuelve autónomo, lo vuelve, antes era una parte agravada, ¿no? Del delito de apología, del 316, pero ahora tiene su propia tipicidad, ¿no? Que es el 316A. Entonces son dos leyes del Congreso que obviamente las hemos respaldado y habrán escuchado también declaraciones que he dado. Son importantes leyes que se han dado y van a permitir y permiten que haya investigación, y como son normas, digamos, novedosas, esperamos la sanción respectiva, que obviamente va a depender del Poder Judicial, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el antecedente o la introducción que puedo dar con respecto a los temas que hemos escogido de financiamiento y apología al terrorismo. Entonces, es importante también saber, para entender estas figuras penales, la evolución legislativa que se han dado en estos tiempos, ¿no? Son delitos de especialidad, como hay en lavado de activos, como hay en corrupción, ¿no? Como hay en tráfico de drogas, ¿no? Entonces es importante la evolución legislativa para entender cómo ha sido regulada estas figuras penales, ¿no? El delito de financiamiento al terrorismo, como ven en el siguiente... El siguiente, por favor, diapositiva. Ya. La evolución legislativa en el delito de financiamiento del terrorismo, como he señalado, antes estaba inmersa en el delito de colaboración al terrorismo. Se dio por el decreto legislativo 046 del 10 de marzo de 1981, con el artículo 4 decía: el que para fines de terrorismo proporcionare dinero, bienes. Esa era, digamos, la colaboración al terrorismo, pero con la figura del antecedente de financiamiento al terrorismo, cómo se financiaba el terrorismo. Luego viene en el año 1987, en el gobierno del presidente Alan García, la ley 24651, la cual tipifica ya de una manera más especializada los delitos de terrorismo, ¿no? Y modifica en este caso el Código Penal del 24, ¿no? El artículo 288E. Son actos de colaboración, inciso E, cualquier forma voluntaria de cooperación económica, de ayuda o mediación hecha con la finalidad de financiar grupo o actividades terroristas. Ahí ya vemos el verbo financiar, ¿no? Ya se especializa más el asunto, ¿no? El tipo penal. Luego, en el año 92, viene el decreto ley 25475, que todos lo conocemos, ¿no? Es el decreto ley que rige la figura de los delitos de terrorismo. El delito de terrorismo en sí es la norma especial en el delito de terrorismo, ¿no? La que incorpora el artículo 4 con una modalidad, ¿no? De colaboración al terrorismo, con el siguiente texto: el inciso F, que es dentro de los incisos que estaban en las formas de colaboración de terrorismo. Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas. Eso es colaboración, pero
en su forma de financiamiento. Entonces estaba inmerso dentro del delito de colaboración hasta ese momento. Bueno, posteriormente, dada la necesidad de volver autónomo el delito de financiamiento al terrorismo y también por el tema de las recomendaciones de la GAFI, ¿no? De la GAFI, ¿no? Que es la entidad internacional que regula todo el tema de financiamiento al terrorismo y lavado de activos, ¿no? El Congreso emite la ley 29936 del 21 de noviembre de 2012, donde lo tipifica el delito de financiamiento como un delito autónomo. Lo incorpora, ¿no?, en el artículo 4A del decreto ley 25475, que es lo que actualmente nos rige desde esa fecha, ¿no? Luego fue modificado por el decreto legislativo 1249, ¿no?, incluyendo unas nuevas figuras, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Luego de los antecedentes también es importante saber qué es el financiamiento al terrorismo, ¿no? ¿Qué es financiar al terrorismo? Ese es un pequeño, digamos, resumen, un poco complejo que es ese tipo, ¿no? El financiamiento al terrorismo es un delito autónomo tipificado en el 4A del decreto ley 25475, incorporado por ley 29936, ¿no?, modificado por el 1249. Consiste en la provisión, aporte o recolección de medios, fondos, recursos financieros o económicos o servicios financieros o servicios conexos para cometer cualquiera de los delitos previstos en el decreto ley 25475, donde están todos los delitos de terrorismo, pertenencia o afiliación, ¿no?, colaboración, acto a terrorismo agravado, actos terroristas, integrancia o ser miembro de las cúpulas, de cabecillas. Cualquiera de los actos terroristas definidos en tratados de los cuales el Perú es parte. El Perú tiene muchos tratados en los cuales lucha contra el terrorismo a través de los estados, ¿no? Y ahí se define exactamente cuáles son los actos terroristas, que en general son actos que atentan contra la vida, el cuerpo, la salud, ¿no?, y generan zozobra y generan eso en la sociedad y en el Estado, ¿no? El 3 es la realización de fines de un grupo terrorista o terroristas individuales. Como bien sabemos, el terrorismo tiene un componente, digamos, que es parte del tipo, pero no está específicamente en el tipo penal, digamos, descrito en la doctrina, ¿no?, que es la ideología. O sea, para que haya terrorismo, he escuchado debate, pero la Corte Suprema ya lo ha decretado, ¿no? Para que haya de terrorismo tiene que haber una ideología, ¿no? Y tu objetivo tiene que ser la captura del poder. Si no hay eso, es un delito. O sea, hay delito también. Una persona que explota una granada no es que no haya cometido un delito. Eso es lo que es importante saber, porque muchos a veces dicen, si no hay terrorismo no hay delito. No es así. Hay delito, pero es un delito común. Entonces, el acto terrorista, el grupo terrorista tiene que tener un componente ideológico. Ya lo ha dicho la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia. Y a nivel internacional también es así. En los tratados internacionales, ¿no?, y también se establece ello. Ahora, eso es con respecto a los grupos terroristas. Y con respecto a los terroristas individuales, que les llaman ahora lobos solitarios, ¿no?, ellos también tienen una convicción ideológica, ¿no? No son, digamos, en el acto terrorista no hay un ánimo digamos, de lucro. O sea, lo que antes se tipificó como terrorismo agravado del tema de bandas, no sé si recuerdan, hace mucho tiempo que tuvo que ser derogado por el Tribunal Constitucional porque en realidad no era un tema ideológico. O sea, esos delincuentes no procuraban la captura del poder, no tenían era económico. Entonces, yo obviamente también concuerdo con eso. Entonces, ese decreto pues, fue derogado, ¿no? Entonces, los terroristas individuales, que son los lobos solitarios, también tienen una ideología, ¿no? Ellos atacan, obviamente, con la ideología fanática, bueno, ya hemos visto de Al Qaeda, de Estado Islámico, de Boko Haram, ¿no?, de Frente al-Nusra, ¿no? Entonces, tienen una ideología, ¿no? Si no hay ese componente, entonces vendría a ser un delito. Hay delito,
Eso no va a quedar impune, eso es lo que quiero repetir, pero es un delito común. En este caso, tenencia ilegal, ¿no?, de armas o explosivos, daños, lesiones, asesinato, muerte, homicidio, si hay víctimas, y otros tipos, ¿no? Entonces, ese es el financiamiento, ¿no? Y el 4 es asegurar la existencia de un grupo terrorista o terroristas individuales, en este caso, pues, grupos terroristas nacionales como Sendero Luminoso, el RTA, ¿no? Este nuevo grupo que se está publicitando en el BRAE, que es el militarizado Partido Comunista del Perú, que es la facción anterior, ¿no?, que se llama Proseguir, ¿no?, de los Quito Palominos, sino que están mutando a otro nombre, ¿no? Como el Movadef mutó al FUDEF, tratan de siempre cambiar, ¿no?, pero al final en el fondo son lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la tipología del delito de financiamiento del terrorismo. Pero y aquí hay un punto importante que queremos hacerlo presente. Los fondos o recursos, a diferencia del lavado de activos que se utilizan para el financiamiento, pueden ser lícitos o ilícitos. O sea, no hay que pensar que el que financia es un narco, es un, ¿no?, que tala árboles ilegalmente. No, puede ser un empresario también, que tiene todo legal, tiene su empresa, tiene su origen de su dinero lícito, ¿no? Pero colabora con los fines de una organización terrorista o colabora con acciones terroristas. Cosa que se está debatiendo mucho en los países árabes, ¿no? El financiamiento que tienen de algunos países, ¿no?, que obviamente eso hay que probarlo, ¿no? Pero se está hablando mucho, países que están estados que están legítimamente constituidos, que financian de una manera, digamos, encubierta, ¿no?, a algunos grupos terroristas, como por ejemplo el Hezbollah, ¿no?, con Líbano, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? O sea, puede ser lícito o ilícito. No necesariamente el financiamiento es ilícito. La fuente de financiamiento hablo, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. ¿Por qué se legisló como delito autónomo? Siga apretando, por favor. Como ya lo había indicado, el tema del financiamiento acá en el Perú se dio en el año 2012, ¿no? Se da en un contexto de, digamos, cumplir las recomendaciones de la GAFI, que es el organismo de lucha contra el lavado de activos y el terrorismo, ¿no?, internacional, ¿no? Pero también se da a raíz de ¿qué? De los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los que perpetraron ese atentado, que fueron integrantes del grupo terrorista Al-Qaeda, ellos hicieron ese operativo, que fue un operativo donde tuvieron que aprender a manejar aviones, ¿no? Hubo dinero, pues, ingente cantidades de dinero, era un operativo, pues, carísimo, ¿no? Ese dinero tenía que salir de algún lugar, pues, ¿no? Entonces, se financiaron, pues, por el Al-Qaeda, ¿no?, a través de transferencias y del dinero que manejaba, pues, Al-Qaeda en ese momento con Osama Bin Laden, que ya ahorita fue, pues, eliminado, ¿no? Entonces, por eso, a raíz de eso se comienza a nivel internacional a evaluar el tema del financiamiento, a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Por el contexto social. También, ¿por qué se legisla como delito autónoma? Por la obligación del Estado frente a la comunidad nacional, lo que acabo de decir, ¿no?, en las recomendaciones de la GAFI, ¿no?, de los organismos internacionales que recomendaban, ¿no?, que los estados luchen contra el financiamiento del terrorismo. Y bueno, en el tema de la GAFI, la tercera es por la recomendación de la GAFI, que es, digamos, la institución internacional que lucha contra el lavado de activos y financiamiento, y la que nos ha visitado hace poco, pero a través de su representante a nivel de Latinoamérica, que es GAFILAT. Nosotros, la Procuraduría de Terrorismo, ha estado en esas entrevistas, han venido representantes de Paraguay, de Brasil, ¿no?, de Chile, ¿no?, para el tema de la evaluación. Han ido todas las instituciones vinculadas al
financiamiento al terrorismo y al lavado de activos, esto es UIF, el Ministerio del Interior, la Policía, DIRCOTE, DIRILA, todas, ¿no? El Poder Judicial, la Fiscalía y las Procuradurías, ¿no? Entonces, hemos tenido entrevistas hace unos 15 días, ¿no?, sobre cómo van las recomendaciones de la GAFILAT. Las recomendaciones de la GAFILAT ya se han dado, por ejemplo, en el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento, ¿no? Eso es, digamos, una consecuencia del plan de las recomendaciones de la GAFILAT y cómo se está implementando, ¿no? Entonces, ya hay ese plan, hay también hay procesos, en este caso respecto al Poder Judicial, la Fiscalía y las Procuradurías de lavado de activos, hay procesos y sentencias de lavado de activos. No es mi especialidad el lavado de activos, pero en lo que he escuchado y digamos de los informes, claro, el delito de lavado de activos es un delito no muy, es novedoso, pues, ¿no? A partir del 2009 más o menos, no es un delito pues muy antiguo, ¿no? Entonces los resultados se están viendo recién y es un delito muy complejo. Acá el doctor Benji Espinosa, que es el experto en lavado de activos, sabe eso y conoce perfectamente. Es un delito muy complejo, ¿no? Pero no por eso no se puede demostrar, sino hay que saber trabajarlo, hay que saber hacer una buena investigación, ¿no? Y una buena ruta del dinero, es lo principal, ¿no? Entonces, pero es complejo, ¿no? Es complejo. El delito de financiamiento también es un delito complejo, y por eso esos dos tipos, esas dos figuras, la GAFILAT ha venido a hacer una entrevista. Esperamos que haya una buena evaluación para fin de año y podamos seguir continuando con su apoyo, ¿no? Entonces, eso es con respecto a por qué se legisló como delito autónomo. A raíz de estas, digamos, de estas circunstancias, el Congreso emite la ley, ¿no? Por lo cual, lo que en el 2012, ¿no?, lo tipifica como un delito autónomo, que es el 4A. Siguiente, por favor. Bueno, en el tema en el delito de financiamiento del terrorismo hay tres modalidades, ¿no?, que recoge el tipo penal. Acá de repente es un poco técnico lo que hablo, pero voy a tratar de hacerlas lo más didáctico, ¿no? Por el medio empleado, ¿no? Está claro ahí, no voy a tratar de hacerlo más didáctico. La cláusula que moldea dicha condición viene dada por la expresión por cualquier medio, ¿no? La cual ofrece varias posibilidades, por ejemplo, ¿no?, a través de la recolección de fondos aparentemente en asistencia humanitaria, ¿no?, por medio de la apertura de cuentas bancarias, giros de remesas desde el extranjero, incluyendo el sistema Avala, ¿no?, y expedición de cheques de todo tipo. O sea, ese es digamos, la forma por el medio empleado, ¿no?, por cualquier tipo de, digamos, de recolección de fondos para financiar actividades de terrorismo o a grupos terroristas, ¿no? También está por la forma de ejecución, ¿no? En cuanto a forma de ejecución, este delito irradia sus alcances en dos posibilidades, directa o indirecta. Adopta claramente las posibilidades de aplicación de la autoría inmediata o autor detrás del autor, calibrando más finamente los supuestos que contemplan el tipo en ese dominio, ¿no? Las formas de ejecución que ha de concretizar el autor vendrá de la mano también por formas de participación de terceros, como testaferros, e incluso por el medio de personas jurídicas que pueden haber sido creadas como empresas de fachada, ¿no?, por la forma de ejecución en la cual se da el financiamiento del terrorismo, ¿no? Puede ser un autor directo o como un autor mediato, ¿no?, por medio de, y esto por medio de empresas o empresas también testaferros, ¿no? Por el lugar de la materialización del injusto, o sea, de la comisión del delito, ¿no? El delito de financiamiento del terrorismo obedece a alcances extraterritoriales en función a las recomendaciones de algunos organismos internacionales en la materia, tal como es la GAFI, como acabo de decir, ¿no?, que recientemente publicó sus estándares internacionales sobre el enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación. 40 recomendaciones del GAFI en el 2012. Así se nota la nota interpretativa a la recomendación número 5, que es la que nos importaría, ¿no? Y dice, los delitos de financiamiento del terrorismo deben aplicarse independientemente de si la persona que se alega que ha cometido él o los delitos
está en el mismo país o en un país diferente a aquel en el que están ubicados los terroristas o la organización terrorista donde ocurrida el acto terrorista. Esto quiere decir que el delito de financiamiento de terrorismo rompe las fronteras, ¿no? O sea, persona que, por ejemplo, acá financia a un organismo internacional como Al Qaeda o Estado Islámico, es procesada por financiamiento de terrorismo, ¿no? Según nuestras leyes, obviamente, ¿no? Organización terrorista, ¿no? Que está acá, que es financiada por medios exteriores o fondos que vienen del exterior, digamos, de sujetos que están en el interior, también se va a iniciar una investigación por, ¿no?, delito de financiamiento del terrorismo, y obviamente se evaluará pues las acciones con los autores aquí en nuestro territorio, y con respecto a los extranjeros se tomarán las medidas correspondientes para poder procesarlos, y en todo caso ver la manera de juzgarlos, ¿no? Entonces, ese es con respecto a las modalidades. El otro punto es el objeto de la acción del delito, ¿no? Fondos. ¿Podría pasar, por favor? Ya. Por fondos se entenderá los bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con independencia de cómo se hubieran obtenido, y los documentos o instrumentos legales, sea cual fuera su forma, incluida la forma electrónico digital que acredite la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva: créditos bancarios, cheques de viajeros, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito. O sea, cualquier tipo de fondos que logre que la organización de terrorismo cumpla sus fines, ¿no? Que pueda, digamos, sostenerse para realizar las acciones terroristas, o en dado caso hacer sus acciones para su propaganda, ¿no? U otro tipo de acciones para el fin de estas organizaciones terroristas, o en este caso también recordemos los terroristas individuales, ¿no? O sea, los lobos solitarios que se llaman, ¿no? Otro objeto de la acción de delito son los recursos financieros. En cuanto al término recursos financieros, ha de entenderse todos los instrumentos bancarios, mercantiles, monetarios, cambiarios, incluso económicos. Por ejemplo, la ley 27287, ley de títulos de valores, enumera instrumentos mercantiles como la letra de cambio, el pagaré, factura, conformada de cheque, el certificado bancario, el de moneda extranjera y moneda nacional, el certificado de depósito, el warrant, entonces, o sea, todos los digamos, las figuras bancarias que dan los instrumentos bancarios para con el objeto de financiar acciones terroristas u organizaciones terroristas. Servicios financieros. Aquí el proveer de dicha clase de servicios también constituye una forma de financiar el terrorismo por medio de servicios de asesoramiento que ayuden a cualquiera de los propósitos terroristas. Con servicios financieros debe entenderse aquellos asesoramientos en materia financiera brindados por economistas, abogados, ingenieros, entre otros. Esto quiere decir profesionales que se presten, ¿no?, a dar, digamos, las asesorías para el financiamiento a acciones terroristas u organizaciones terroristas, o sea, utilizar su profesión para ello, ¿no? Servicios conexos. En cuanto a servicios conexos, ha de realizarse una interpretación intralegem, es decir, se debe interpretar dichos servicios, deben ser complementarios o de la misma naturaleza de los servicios financieros. Bueno, ese es un tema ya complementario. Siguiente, por favor. Doctor, una consulta. Para que todos estos tipos de financiamiento sean considerados como delitos, la persona, el aportante, tiene que saber de que esta organización se dedica a actos terroristas, o de repente puede ser engañada, como por ejemplo en una época recibían a través de ONGs extranjeras, algunas de buena fe, otras sí totalmente ideologizadas, que recibían financiamiento pensando que se estaba ayudando a niños pobres, cuando por el control se estaba financiando actividades terroristas. En este caso, en el tema de financiamiento, el sujeto activo tiene que saber, porque inclusive nosotros hemos tenido algunas sentencias, no todas,
cuando financiamiento estaba incluido por colaboración, que la persona, acá ha habido también algunas circunstancias, ¿no? No en el tema tanto de financiamiento, porque el tema de financiamiento terrorismo es otro tema también que quería tocarlo, ya lo iba a tocar al final, pero me adelanto a la pregunta que me ha dado. Para que haya financiamiento al terrorismo tiene que haber terrorismo, ¿es correcto? Que tiene que financiarse al terrorismo. Afortunadamente, y no queremos que esto vuelva a renacer, el terrorismo está prácticamente aniquilado, y eso hay que ser objetivos, y esa es mi posición. Solamente el frente, digamos, lo que es el Brain y en el Guayaga terminó. Solamente quedan algunos que se están capturando, ¿no? Del tema de Artemio, ¿no? Remanentes. Así, remanentes, pero ¿qué han quedado del tema? Porque Artemio cayó y el terrorismo acabó, ahí en el Guayaga. Ahora, queda el Brain, ¿no? Estamos hablando del terrorismo clásico, o sea, el terrorismo de la 25-4, acciones terroristas, emboscadas, atentados contra la vida. Ojo, después voy a hablar de apología, que es una nueva forma de terrorismo, que es el terrorismo ya más de todo político, ¿no? Entonces, con respecto al terrorismo de acciones, está el BRAE, ¿no? Que obviamente no hay que subestimarlos, ¿no? Jamás. Pero el terrorismo, pues, ha sido, digamos, en casi toda la República vencido, eliminado. Entonces, los temas por financiamiento al terrorismo actuales con la nueva ley no hay muchos, porque el terrorismo está prácticamente vencido. Ahora, anteriormente estaba como colaboración al terrorismo. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que hemos tenido varios procesos por colaboración y nosotros, uno de los casos, digamos, cuando el financiamiento estaba incluido como colaboración, uno de los casos por los cuales, o algunas coartadas que tenían los acusados, porque yo los sigo viendo como coartadas, pero a veces nos daban la razón a nosotros, la Fiscalía y a la Procuraduría, y a veces a ellos, era que ellos establecían que habían sido obligados para colaborar. ¿Ok? Que o sea, ahí estamos viendo la parte subjetiva, ¿no? O sea, si ha habido dolo, intención, ¿no? Y o ha sido obligado o ha desconocido él que era una organización terrorista, así engañado, digamos, ¿no? Entonces, nosotros obviamente apuntábamos a que él, a estos acusados no habían sido engañados, lo habían hecho con voluntad, con intención, que ese es el tipo penal, lo que exige, el dolo, ¿no? Y ellos a veces traían sus testigos, ¿no? Tenían que probar que habían sido u obligados o engañados. Y había pues una diversidad de sentencias. Algunas logramos acreditar que no habían sido engañados ni obligados, ¿no? Su condena por colaboración, ¿no? Y otra eran que inclusive la Corte Suprema sacó una ejecutoria, que fue un caso que yo llevé, pero yo discrepo de la Corte Suprema, que de repente el doctor Benji conoce hace ya unos años, en la cual hablaron del tema, es vinculante, del tema de la, el miedo insuperable, ¿ok? El miedo insuperable. Cuando se le obliga, o sea, se le amenaza a una persona para que cometa un delito, ¿no? Entonces eso no es punible, ¿no? Eso está en el Código Penal, ¿no? Pero siempre y cuando él demuestre que ha habido un miedo insuperable. Entonces, ¿cuál era su coartada de esta persona que le encontraron? Ese tipo, ¿cuál era colaboración? Le había encontrado, digamos, dinero en un vehículo y le había encontrado uniformes militares, se lo iba a dar a Artemio. Y él mismo lo reconoció, dijo sí, pero me estaban amenazando. ¿No? Me estaba amenazando uno de los cabecillas de Artemio, que era JL. Entonces, ¿qué pasó? Yo llevé ese caso, fue un caso de verdad, hubo bastante pelea, pero lastimosamente, o sea, yo lo gané en primera instancia, pero la Corte Suprema interpretó diferente. El doctor José Neira, no me acuerdo mucho en el informe, le dije, pero le quedó una duda a él, ¿no? Él dijo, su coartada, o digamos su estrategia del acusado fue que yo sí no podía negar la colaboración, porque lo agarraron pues con los uniformes y el dinero en el carro, no podía negarlo, pero fui obligado por el terrorista JL, que iba a mi casa y me amenazaban. Si no apoyaba, me mataban. Cosa que sí ha pasado en algunos casos, no podemos negarlo también. Pero hay que tener mucho cuidado en eso, porque muchos tratan de querer
¿no? Simular esa situación para salvarse de la sanción, ¿no? Entonces, pero ¿cuál era mi tesis? Mi tesis era que no podía, si bien es cierto, ha podido haber estado obligado, eso según su versión y sus testigos era así, pero ¿qué pasa? A él se le encuentra al momento de que lo detienen con todo eso y se lo iba a entregar a Artemio, lo encuentran con un periódico. Y en el periódico Correo decía: el ejército abate a JL, o sea, lo mató, ¿no? Que había sido semanas antes, porque JL pues murió en una... fue eliminado, fue por el ejército, ¿no? Entonces, ese periódico era antiguo. Entonces, mi lógica era, si había muerto la amenaza, entonces, ¿por qué él continuaba colaborando, pues, no? Si él decía, JL me dijo, pero JL murió pues hace 15 días, le digo, ¿no? Le dije a los jueces. Entonces, ¿cómo qué amenaza? Entonces, los jueces me dieron la razón, y esa tesis que yo di la tomaron y lo condenaron, ¿verdad? Pero tenía razón, no es simple lógica. Si te amenaza JL, ha muerto 15 días, tú sigues colaborando, eso ya hay intención de colaborar, ya no bajo amenaza, pues tu amenaza murió, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa? En la Corte Suprema, los supremos lo interpretaron de otra manera. Ellos dijeron que los terroristas no amenazan amenazan individualmente, pero como organización. Y la amenaza subsistía como organización terrorista. O sea, independientemente que lo habían eliminado a JL, o sea, lo estaba amenazando Sendero, ¿no? Pero teoría bastante abierta. Sí, no, claro, yo discrepo. Como así precedente, es. pero nefasto, ¿no? Así es, claro, así es. Si a mí la primera instancia me dio la razón, o nos dio con el fiscal, ¿no? Entonces, la sala interpretó más como organización, que la amenaza no era individual, sino como organización. Cosa que yo discrepo, porque para mí esa persona estaba no había miedo insuperable, no estaba voluntariamente, o sea, porque estaba convencido con su ideología, ¿no? Entonces, claro, y él había varias veces anteriormente había colaborado y no reconoció, pero decía que era por amenaza, pero ahí sí estaba vivo JL. Pero a raíz de que había muerto, él seguía colaborando. Entonces, ahí vino. Bueno, es un tema de debate, pero un poco va el tema. Tiene que haber una intención, ¿no? Una intención, tiene que haber doble, tiene que conocer y eso tiene que demostrarse. Y ahora, ha salido una nueva, por si acaso, ejecutoria en un caso que... de colaboración, o sea, que es financiamiento al terrorismo por tráfico de droga, pero con la tipicidad de antes del 2012, o sea, como colaboración, inciso F, que es un caso que hemos logrado revocar en la Corte Suprema de una banda de narcotraficantes aliados de Artemio, pero son los narcotraficantes los que le daban el dinero a Artemio. Y es muy interesante porque en esa ejecutoria muchos de ellos alegaban el miedo insuperable. No, que venían los terroristas y me decían que si no daba plata, me mataban, ¿no? Entonces, la Corte Suprema ha establecido que en miedo insuperable, seguro lo conoce también el doctor Benji Pinoda, se invierte un poco la carga de la prueba. O sea, el que alega el miedo insuperable, cosas que no lo hace, tiene que acreditar ya, pues, ¿cuál es tu miedo insuperable? A ver, dime tus testigos, nada. Porque antes alegaban y yo tenía que probar la parte acusada que no había miedo insuperable. Entonces, ahora en esos casos invertido la carga, digo, si tú alegas miedo insuperable, ¿no? Alega, o sea, pruébalo, ¿no? O sea, que él es el acusado. Eso es una sentencia importante en ese caso, ¿no? 448 del 2008. Bueno, entonces esa es la respuesta, ¿no? Bueno, para ir avanzando, el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de Terrorismo, SINALIF. Bueno, esto es lo que ya avancé, lo que dije un poco. Esto tiene que ver con la GAFILAR, que son las recomendaciones que ha dado para la lucha contra el lavado de activos financieros, que tenemos que cumplirla, porque si no, el hecho de no estar incluidos como país es letal, voy diciendo, o sea, se cortan un montón de aportes extranjeros, es un tema muy complicado, se tiene que aprobar esto, y bueno, felizmente hemos coordinado todos con todas las instituciones y esperemos que salga bien. Y esto se resume básicamente en tres cosas, ese plan: prevención, detección, represión penal. Prevención, la policía, la UIF. Detección, ¿no? Fiscalía, también la policía, UIF, ¿no? ¿Y dónde entrarían las procuradurías y el Poder Judicial y la Fiscalía, el sistema de justicia? En represión, pues. Nosotros intervenimos en represión, porque las procuradurías no previenen. Bueno, las fiscalías tampoco, pero salvo la de prevención del delito, ¿no?
pero en temas de financiamiento reprimimos. O sea, se comete el acto e intervenimos ahí, ¿no? Bueno, el Congreso también previene un poco con sus charlas, ¿no? El terrorismo nunca más, está muy bien, que eso vamos a pasar en apología, que es una forma de combatir el tema ideológico en apología, muy bien. Y la DIRCOTE también tiene un programa en el cual también apoyamos, nosotros vamos a las universidades, el tema del terrorismo, ¿no? O sea, esa es la forma como luchar contra el Movadef y estas organizaciones de fachada, el terrorismo político, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces nosotros intervenimos en la represión penal. Financiamiento a la organización terrorista Sendero Luminoso. Como vuelvo a repetir, Sendero Luminoso está ahora focalizado en el BRAE, con unos 250 hombres, según la última estadística de la DIRCOTE y del Ministerio de Defensa, que eso no es nada bajo, 250, 300 hombres es una cosa que tampoco hay que subestimar, ¿no? Están focalizados ahí y se nutren del tráfico de drogas, de la tala ilegal, de los secuestros, de la extorsión, de todo. O sea, todos los delitos cometen ellos. Pero muchos lo confunden, he escuchado a algunos opinólogos que confunden a los Quispe Palomino, a la fracción ahora llamada militarizado Partido Comunista del Perú, con simples sicarios del narcotráfico. No estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque si ustedes escuchan las declaraciones de los cabecillas, ellos hablan de temas ideológicos, hablan de una toma del poder, hablan de una toma de esa zona del BRAE. Su objetivo es liberarla para que el narcotráfico va a lo que le da la gana ahí, ¿no? Tipo FARC, ¿no? Entonces, eso ya es un tema, ¿no? Que no son simples, ¿no? Sicarios del narcotráfico. Obviamente se nutren del narcotráfico. Inclusive ellos tienen su propia firma del narcotráfico, porque ellos mismos siembran coca y la procesan. Obviamente pues, no en cantidad de los otros, digamos, carteles, ¿no? Y se la venden a esos carteles. O sea, son parte también, pero no quiero que queden claros, y eso lo digo por conocimiento de causa, porque estamos bastante tiempo en ese tema, no son simples sicarios del narcotráfico. Yo rechazo esa posición. Y eso está en los videos donde ustedes escuchan a los Quispe Palomino. Ellos hablan de ideología y su objetivo es justamente estos ataques lamentables que hay, ¿no? Son justamente hacer sentir su presencia en esa zona, ¿no? Para ser como su latifundio, ¿no? De ellos, ¿no? Hacer lo que le da la gana ahí. Y eso obviamente el Estado no lo va a permitir, ¿no? Entonces, eso es lo que quede claro, ¿no? El financiamiento de lo que queda de Sendero Luminoso, que ahora se llama militarizado PSP, se da básicamente por el tráfico de drogas, pero también, como vuelvo a decir, por la tala ilegal, secuestro y extorsión. Esa es su fuente de financiamiento, porque toda organización terrorista, como cualquier organización criminal, necesita dinero. Si no hay dinero, no sirve, no hay armas, no hay corrupción, no hay nada. Y esa organización que se sirve de eso no serviría, o sea, no sería organización, pues no tendría ningún efecto, ¿no? Ni resultado para sus fines, sus resultados ilícitos, ¿no? Entonces, necesita dinero. Entonces, esa es una de las, de las fuentes importantes para el financiamiento. El tráfico de drogas es el primer lugar, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Ahora, como punto final acá, veamos, siguiente, por favor. Algunos casos de financiamiento al terrorismo, tanto cuando estuvo tipificado como el delito de colaboración, inciso F, o sea, antes del 2012, y como el 4A, o sea, el actual. Como lo vuelvo a repetir, actualmente, afortunadamente, el terrorismo ha sido prácticamente vencido, quedando solamente la facción de BRAE. Entonces, financiamiento al terrorismo, obviamente se está, digamos, observando, se está teniendo mucho cuidado, pero no hay como lavado de activos, por ejemplo, que es el delito ahorita en boga, el delito de vanguardia, ¿no? Que hay cientos, decenas de procesos. Financiamiento no es así, porque el terrorismo, como lo vuelvo a decir, ya prácticamente ha sido eliminado, sin subestimarlo obviamente, y por eso hay casos limitados. Hay más, pero he puesto lo más importante. Por ejemplo, el caso Eclipse, es un caso antiguo, ahí estuvo Artemio incluido, pero salió de él como se le procesó de manera individual, se desacumuló con respecto a él y se siguió con toda su organización. Entonces, este caso
de Eclipse son todos los financistas de Artemio, o sea, del Guayaga, ¿no? Drogas, tala, sembríos, inclusive de cacao, todo eso financiaban a Artemio. Y a ellos se les procesó por el inciso F del decreto ley 25475. Ese caso ya fue sentenciado. Obviamente es un caso grande donde hemos querido todos y un caso puede haber condenas, puede haber absoluciones o puede haber los dos, ¿no? En este caso hubo de los dos, hubo absoluciones y hubo condenas. Todo está en la Corte Suprema, obviamente, ahí se va a definir en última instancia. Pero lo importante de este caso es que hubo condenas por el delito de colaboración en el inciso F. Hubo como 20 condenas, ¿no? Que eran los financistas con el 4F por narcotráfico, por tala ilegal, ¿no? Y básicamente por eso, y también por algunos secuestros y extorsiones, que se logró acreditar, ¿no? en el juicio, y fueron condenados por ese delito, por el 4F. Obviamente han impugnado en la Corte Suprema y dicen que son inocentes. La clásica, ¿no? Fueron obligados. Esa es su estrategia en estos casos, esa es la clásica del imputado por el colaboración, fui obligado, ¿no? Entonces, eso se va a determinar en la Corte Suprema. Y hubo un grupo también en el cual, no sé, bueno, la sala penal no interpretó de la manera como nosotros lo planteamos y hubo un grupo de absueltos que también impugnamos y todo eso se va a definir arriba, ¿no? Ese es un caso, pero ahí es importante las condenas por colaboración, ¿no? El otro caso es el caso de lo que llamamos, ellos son los financistas de los Quispe Palominos, mejor dicho, uno de los financistas, un grupo de financistas de los Quispe Palominos, porque este es de la zona del Braille, ¿no? Ese caso también está en trámite, ¿no? Está en juicio oral, ¿no? Estamos ahí con la Fiscalía planteando nuestra estrategia para lograr la condena, ¿no? Es un caso también, pero está con el inciso F. Esto también es tráfico de drogas, ¿no? Financistas por tráfico de drogas. El otro caso es de Víctor Polay, es una investigación fiscal preliminar, ¿no? Él y sus hermanos, ellos están por el 4A, ¿ok? O sea, el nuevo tipo penal, ¿no? A partir del 2012. Se les ha detectado movimientos, ¿no? Para estas organizaciones, digamos, que todavía el MRTA subsiste con Patria Libre y otras que tenemos identificadas. Se detectó algunos movimientos de dinero, ¿no? Y se les está investigando justamente para eso. Nosotros no descartamos que ninguna organización haya terminado. Inclusive el MRTA muchos dicen que ya murió, que ya no tiene nada. Efectivamente, ya fue eliminada, pero por grupos, como les digo, están saliendo, ¿no? Y se están tratando de reciclar, ¿no? Entonces, luego el caso de Jorge Luis Inostroza Quispe, ¿no? Y otros, que le decimos caso Chucho y Lucho, esos nombres, como lo saben, en penal se lo pone la policía, ¿no? Y se lo ponen por algunas apariencias digamos, de algunas personas o algunos elementos, ¿no? Entonces, ese es el caso como lo conocemos, ¿no? También está por el 4F, también Braille. Entonces, ellos son financistas de los Quispe Palominos. ¿Cómo financiaban? Financiaban con dinero, con comida, con municiones, medicinas, así financiaban. Por eso está con el inciso F, ¿no? Con diversos tipos de bienes, y ese también está en juicio oral y está en trámite, ¿no? Espérate de lo final, ¿no? Esperamos que sea condenatorio. Y el último, digamos, tenemos más, pero he puesto lo más importante. Este caso seguro lo hemos escuchado, David Bazán Arévalo, que es un financista del Guayaga, ¿no? Que se logró, digamos, procesarlo, se logró una prisión preventiva, ¿no? Lo decimos caso Dávar, ¿no? También se lo puso la policía. Y también está por el inciso F porque David Bazán Arévalo y los demás están como financistas. E inclusive acá se investiga la muerte del asesinato del fiscal de Tocache, que hubo hace tiempo, y que él fue uno de los... Bueno, esa es la hipótesis, digamos, de nosotros, y los hechos, o sea, la imputación fáctica es también, aparte de haber financiado a Artemio, también financió para el ataque y el asesinato al fiscal, donde murieron también 3 policías, o sea, acribillaron la camioneta y mataron a los 4, al fiscal y a todos, ¿no? Y ese fiscal lo procesaba a Bazán. Entonces, ese es básico, porque él ha estado siempre vinculando a todo, tanto así que declaró en un video que él no se arrepiente de ser mochilero, ¿no? Que esa era su forma de trabajo, para él todo normal,
es traficar drogas, ¿no? Entonces, él también está en ese asunto. Entonces, esos son los 4 casos importantes, 5 de financiamiento que ponemos como ejemplo, más, pero esos son, digamos, los más importantes. Y luego pasamos al siguiente, por favor, para apología al terrorismo. En este caso, sí, este tipo penal sí es bien debatible, es verdad. Entonces, el tema de apología es un tema, no es fácil, la apología es compleja. Acá y en cualquier parte, también en España, donde hay bastantes sentencias por apología, y en Europa, ¿no? La apología es compleja, lo que no quiere decir que no se cometa, sino que es compleja. Tanto antes de la modificación que se dio en el 2017, como actualmente. A pesar que ya se han detallado los verbos por los cuales se cometen, porque antes simplemente decían el que comete apología, ¿no? Entonces, ahora ya se han detallado, ¿no? Ahora es que justifica, ¿no? Enaltece, ya ponen, ¿no? Verbos, ¿no? Pero igual sigue siendo compleja. Pero para nosotros sí hay apología. Pero ¿qué pasa? Los jueces, que son los que deciden, porque como ustedes saben, los procuradores, los fiscales sentenciamos. El que sentencia es el juez. Nosotros podemos plantear todo, pero al final el que toma la decisión es el juez. Y el responsable de la sentencia es el juez. Nosotros somos responsables de nuestro trabajo, que está acreditado en el expediente, todo lo que hacemos, ¿no? Pero el que sentencia es el juez, no el procurador ni el fiscal. Entonces, sucede estos problemas con el tema de apología. Si bien es cierto, con la modificación que han hecho el año pasado, se ha precisado más el tema de apología, que eso coadyuva, y eso voy a detallarlo, ha facilitado el trabajo de la Procuraduría y la Fiscalía para procesar e investigar, porque todavía como es nuevo, estamos recién investigando, estos carteles, por ejemplo, desaparecieron. O sea, esto que ven ahí, a través de la ley, ya los del Movadef y cualquier gracioso que quería hacer eso, ya no lo saca. Se dan cuenta que ya no salen, pues. Pero ¿qué pasa? Como siempre, echa la ley, echa la trampa. ¿A dónde han trasladado todo eso? A las redes sociales, a los blogs, al Facebook. O sea, todo eso lo han trasladado. ¿Por qué? Porque es más fácil pasar desapercibido, llamarse el Capitán Futuro o algo así. Entonces, si no individualizas a alguien, entonces un poco que te frena la acción penal. En cambio ahí, por ejemplo, a uno se le detiene a la persona. ¿Cómo te llamas tú? Te tenía el cartel, tú te vas procesado, ¿no? Entonces se van por las redes, ahora se han ido en masa las redes sociales, bueno, lo voy a explicar, y porque les da esa ventaja de ocultarse, ¿no? Entonces ya tenemos el tema de apología, como vuelvo a decir, es un tema complejo. La ley que ha sido modificada, que ha tipificado como delito autónomo la apología al terrorismo, el 316A, es muy importante y nos facilita el trabajo, pero eso se va a ver ¿en dónde? En las sentencias. O sea, en la investigación, uno puede investigar, y es más bien derecho del Estado investigar, pero la sentencia ya es otra cosa, y más una condena, porque la sentencia es absolutoria realmente, y yo no, obviamente nosotros jugamos condenatoria. Ahí se van a ver los resultados de esa norma. Nosotros obviamente con la Fiscalía hacemos un trabajo. Los acusados también hacen su trabajo, obviamente. Y ellos obviamente se agarran del tema de... puntos principales, coartadas principales de la apología. Libertad de expresión, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Estoy en la línea delgada, ¿no? Yo no he cometido nada. Muy parecido a los temas de delitos contra el honor, ¿no? De difamación. O sea, por ahí tienen una similitud, ¿no? Yo es mi libertad de expresión. Y si es mi libertad de expresión, esto es atípico, archivado. Y la otra es cuando los agarran así, ya no, claro, ya no, a veces, digamos, o una cuenta de Facebook, no alega, ahora varían para otro tema, de otra coartada. La coartada es, lo hice de broma. No te metí, ¿no? Lo hice de broma. O sea, sí lo hice, ya me agarraste, pero lo hice de broma, ¿no? O sea, lo hice de manera no dolosa, sino negligente, y la apología no es típica si es negligente, tiene que ser dolosa. Si es broma, no es, pues, o un cine, por ejemplo, sale, o una obra de teatro, eso es fantasía, eso es, no hay dolo, porque es una obra, ficción, no hay dolo, ¿no? Entonces, tiene que haber dolo en la apología.
Entonces ya están utilizando esa tesis. Fue de broma, no sabía, ¿no? Pero como bien saben, todo eso se combate y todo tiene, digamos, la forma en la parte acusadora cómo desvirtuarlo, ¿no? ¿No? O sea, ok, esa es tu tesis, pero yo también voy a desacreditar eso, ¿no? Me voy al Facebook y veo, de broma se puede admitir pues una vez, ¿no? Pero todas las publicaciones son broma, entonces ya un poco complicado, ¿no? Ya. Después igual, te interrogo, ¿no? No, que sí, que sí, o sea, comienza a tener una línea favorable por ejemplo, a condenados por terrorismo, y a broma no es, pues, ¿no? Broma es que no sabía, no sé nada, lo que decía acá el amigo, ¿no? En el tema de financiamiento, ¿no? Que decías que me sorprenden, digamos, me han sorprendido, me han dado la cara a este viejito, yo no sabía que era Abimael, así no sabías. Ya, muy bien, vamos a determinar si es así o no. A ver, entramos ¿verdad? Te detectamos que has hecho una publicación. Oye, ¿tú sabías? Yo si acabo de publicar hace 2 días que ese terrorista es tal, fulano, ha colgado su biografía ahí. Entonces, así se rompe ese tema, pero no es fácil, te voy diciendo, no es fácil. Así que es un tema complejo, pero bueno, estamos batallando ahí. Entonces, avanza por favor para terminar. Como antecedente, el delito de apología es importante. Fue digamos, tipificado como primera, digamos, norma, el decreto legislativo 046, que fue, el decreto legislativo 046 fue el primer, digamos, la primera norma que tipificó el delito de terrorismo. Miren el año, 1981, cuando recién estaba, digamos, no pensábamos que se iba a salir esto así es, en el gobierno de Belaúnde, como terminó, ¿no? Nadie pensaba eso, pero, y por eso dieron una ley que era, el 046 no era muy dura, era una ley un poco imprecisa, pero es lo primero que salió. Cuando decían que era vigeos, creo que no sé si se acuerdan, ¿no? Se sacaron eso. Y ahí está, el que públicamente hiciere la apología de un acto terrorismo ya cometido de la persona que hubiera sido condenado como su autor o cómplice será reprimido con penitenciaría no menor de 3 años ni 4 años 5. Aquí es un tema importante que conozcan para ser un poco, digamos, comprensible. La apología en sí no es delito, o sea, no vayan a confundirse. El que hace apología no es un delincuente. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer apología de Miguel Grau y bueno, ¿es delito de apología? No, pero sí es apología. Enaltezco a Miguel Grau, pero Miguel Grau ¿qué es? Es un héroe. Entonces, eso es apología, pero no delito de apología. Acá estamos hablando del delito de apología. Y para que haya delito de apología se admiten 2 condiciones. Que se haga de un delito, en este caso de terrorismo, porque también hay apología de delito común, hablo de terrorismo. Del delito de terrorismo, por ejemplo, alguien sale a enaltecer el asesinato de María Elena Moyano. Delito de apología. Delito de apología, ¿no? Para el delito del asesinato de María Elena Moyano. De un acto terrorista, ¿no? Tarata. Viva Tarata, ¿no? O sea, Tarata que explotó, está muy bien, que eran burgueses, lo que decían en esa época y ahora tratan de desconocer en el juicio. Eso es delito de apología al acto de terrorismo del atentado a Tarata. Ese es uno. Y la otra condición es al condenado por delito de terrorismo. ¿Okay? Se da el hecho, o sea, el acto de terrorismo, el delito, o apología al condenado por terrorismo. No procesado, se comprende un poco, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El caso del mausoleo. El mausoleo hicieron pues prácticamente un acto de apología, pero los que estaban ahí, o sea, esos terroristas del frontón, no habían sido condenados. Todos esos, o sea, para que entiendan un poco, en el frontón estuvieron todos esos terroristas que no tuvieron condena, eran procesados. Y mientras no tenían una condena, no puede haber delito de apología. Por más que tú lo pasees como quieras, no hay delito de apología. Lamentablemente, a mí obviamente me indigna también, eso sí, pero estamos hablando a nivel jurídico, ¿no?
no puede haber delito de apología porque esos del Frontón no fueron condenados. Para mí eran terroristas, obviamente, ¿no? Pero no fueron condenados, fueron procesados. Y delito de apología de terrorismo, al terrorismo no hay de un procesado. Porque el procesado pues tiene la presunción de inocencia, no hay la condena, ¿no? Entonces, ese es el tema. Delito del condenado por terrorismo. Fajardo y Crespo, bueno, Fajardo creo que ya saben que murió, ¿no? Y nos están echando la culpa, que nosotros lo matamos por los juicios, de todo, pero tonterías, claro, bobadas. Bueno, este abogado ha fallecido hace poco, pero y con eso ya murió la acción, las acciones penales, todas las que hemos tenido contra él. Pero él con Crespo salieron en una marcha de Día del Trabajo, con su cartel de Abimael Guzmán en paralelo y toda la cúpula, diciendo que son los, digamos, los revolucionarios del Perú, que son los mejores, que hicieron ya. Eso es apología, que ellos no han hecho terrorismo, han hecho una rebelión, ¿no? Y que eso es un ejemplo a seguir. ¿Eso es apología o no? Si es apología, desde tu punto de vista, ojo, sin quitar lo complejo que es, o sea, cómo el juez lo va a interpretar eso, ¿no? Ese es un tema complejo. Es muy parecido a los temas de delitos contra el honor. También es un tema complejo, porque está en ese límite, pues, ¿no? Entonces, no es fácil de aprobarlo. O sea, para mí, yo diría, si yo fuera juez, yo lo condeno y lo meto presos, ¿no? Pero es lo que soy una parte en un proceso. Pero viene el juez. Los jueces es complicado hacerles entender eso. Pero estamos tratando, ¿no? Con todos los elementos. Eso, a ustedes en primera impresión que le he dicho, es apología. Pero eso tiene que investigarse. Tiene que verse cuál ha sido el contexto. Claro, su coartada de los del Movadez básicamente ¿cuál es? No es que lo han hecho de broma. ¿Cuál creen que es? Es libertad de expresión. Todos los del Movadez dicen libertad. Ellos no dicen broma, ellos dicen libertad. Broma es el simpatizante encubierto, ¿no? El jovencito que le lavan el cerebro, ¿no? Y dice, no, que cree que Guzmán es un revolucionario y alza la mano, ¿no? Y hace sus tonterías, y bueno, pero en el fondo pues tiene cierta simpatía y quiere enaltecer lo que ha pasado. Entonces eso es delito, pues. Esa coartada de la broma, pues, pongamos en España, doctores, han condenado hace poco a un rapero, porque en su canción, ¿no?, insultó al rey y a la vez dijo que el ETA era lo máximo. Un rapero, o sea, un artista, que acá ya lo hubieran absuelto, un rapero. Y dijo, no, señor, su letra habla de que el ETA, o sea, en su rap, ¿no?, habla de que el ETA era una organización que luchó por los sociales, por los derechos sociales, o sea, eran, ¿no?, los héroes de España. Y ese rapero fue condenado a 3 años. Bueno, de prisión por pelea, ¿no? 3 años. Apología al terrorismo, al ETA, por hacer un rap a favor del ETA. O sea, ¿qué diferencia hay de eso acá? Por eso, o sea, ese tema en España está muy bien trabajado, ¿no? Y ellos han sufrido también bastante con el ETA, pero recuerden, el ETA tiene, pues, ¿cuánto? Lo último que he leído, que tampoco es poco, habrán muerto pues en sus acciones, ¿cuánto? 600, 700 personas españoles. Acá son más de 30.000. Entonces, hagan la comparación. Ahí en España lo duro que son. En Francia también en Alemania también hay bastante por el tema del nazismo, ¿no? También bastante. Ahí es peor. Ahí levantas una esvástica o algo, la cara de Hitler, ¡pum!, adentro. De frente, o en los países también europeos, ¿no?, de que estuvieron en la guerra. Entonces, acá, mi conclusión es que los jueces no están especializados en el delito de terrorismo. El problema básicamente es del Poder Judicial. Los fiscales, tal vez, ¿no?, pero básicamente los que resuelven son los jueces. Entonces, no hay un tema claro en el tema de apología para los jueces.
y hay, continuamos. La 25.465 tipificó el delito de apología en el año 92, como está ahí, ¿no? Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 el que públicamente de cualquier medio hiciera apología del terrorismo o de la vez. Acá no pone los verbos, simplemente hiciera apología, ¿no? ¿Ok? Por cualquier medio, apología al terrorismo de la persona que lo hubiera cometido. El ciudadano peruano que cometa el delito en la República, además, tendrá pena privativa de libertad y pérdida de la nacionalidad peruana. Y eso fue el decreto de ley. Estuvo como un delito de terrorismo especializado. Pero ¿qué pasa? Salió una sentencia del Tribunal Constitucional en 2002 y lo declaró inconstitucional. ¿Y qué pasó? Hubo un periodo de tiempo pequeño en el cual no hubo delito de apología al terrorismo, pero los legisladores dijeron, ok, como el Tribunal Constitucional me pone condiciones para que vaya como un delito especial, lo pongo en el delito en común, que es el 316, y lo pusieron en el 316 como agravado del delito de apología. Delito de apología puede haber de cualquier delito, no solamente terrorismo, eso está en el código, puede haber de cualquier delito, sino que el terrorismo es, digamos, tipo penal agravado. Bueno, luego sale el decreto legislativo 924 del 2017, donde ya tipifica la parte agravada en el 316, que es el delito de apología, que es un delito contra la tranquilidad, ¿no? Si la apología se hace del delito de terrorismo de la persona que sea condenado como autor o partícipe, la pena será no menor de 6 ni mayor de 12 años. Además de que se le impondrá el máximo de la pena y multa en el artículo 420 y en la legislación conforme a los incisos 2, 4 y 8 y el artículo 661 del Código Penal. Este tipo penal estuvo vigente hasta el año pasado, hasta la vigencia de la promulgación, perdón, de la ley 30.610 que dio, ¿todos trabajan en el Congreso acá? Que dio el Congreso. Entonces, hasta ahí estuvo, digamos, vigente, ¿no? Y de ahí ha salido el 3.000, la ley del Congreso, que tipificó ya de manera autónoma el delito de la apología al delito de terrorismo. Ahora, a modo de resumen, ¿no? Con respecto a la apología en el 316, o sea, cuando era apología agravada, no la modificación que ha dado el Congreso, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, como les digo, en el 2002, que dijo que la apología tiene ciertas condiciones que se tiene que dar. Acá está, ¿no? Fundamento de lo inconstitucional. ¿Por qué declara inconstitucional el artículo 7 cuando estuvo en la ley de 25.475, el decreto de ley? Tipifica el delito de apología del terrorismo en su versión genérica y agravada, lo que justamente ahorita han tratado el Congreso de corregirlo con los verbos que ha puesto, ¿no? No describe con precisión el objeto sobre el cual ha de recaer la apología y lo que debe entenderse por ella. Por eso es que el Congreso, teniendo en cuenta estas recomendaciones de la sentencia del tribunal, saca la modificación actual, que precisa más, ¿no? Constituye una infracción al principio de legalidad, constituye una violación a la libertad de información y expresión, pues permite que la limitación de proporción de dichas libertades, constituye una expresión innecesaria de la sobrecriminalización al contarse vigente el artículo. O sea, tuvo una interpretación en ese sentido, pero no dijo que no se deba tipificar, ¿ok? ¿Recuerdan? O sea, dijo, como está tipificada en la 25 no va, pero pueden, como diciendo, volver a tipificarla respetando esto. Y ahí es como sale en el 316 agravado, ¿no? Y después, obviamente, con lo que ha sacado el Congreso, digamos, precisa un poco más, ¿no? Ahora, el TC en esa sentencia da unos criterios, la siguiente por favor, da unos criterios para interpretar la apología del terrorismo, que estamos hablando de la modificación del 316, no, hasta la vigencia de esta nueva norma que da el Congreso. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, según nuestra digamos, interpretación, ya no se aplica con la modificación de ahora. Estamos hablando para los del 316, o sea, antes de la modificación del Congreso del año pasado. Pero es bueno tenerlo presente, ¿no? ¿Qué dice? Dice, para que haya apología, eso dice el TC, se requiere que exista un hecho de terrorismo comprobado. Eso es la apología al delito de terrorismo, lo que acabo de decir, ¿no? El delito de apología es el que realiza apología, enaltece, se justifica a un acto terrorista o al condenado por terrorismo.
Entonces, acá está claro lo que dice. Entonces, obviamente es una condición inclusive del tipo penal de apología, ¿no? Que se haga la apología a una persona efectivamente condenada por terrorismo, que ya está clarísimo, ¿no? Que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr una publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que deba tratarse de una vida idónea para propagar el elogio a un número determinado de personas. Esa es una condición del tipo penal, o sea, tiene que ser público. Si yo estoy en mi casa y digo viva Abimael y no hay público, eso no es apología, es atípico, ¿no? O tuve la intención de sacar porque tengo, digamos, un cuadrito, algo, pero nadie lo sabe, eso no lo hago público, eso es atípico. Por apología, obviamente, tiene que haber publicidad, tiene que haber un medio por el cual, ¿no?, llegue digamos, ese enaltecimiento, esa justificación a través de un objeto, de un término, de una posición, de eso. Acá si yo... ¿Perdón? Sí. Hay una canción que lo significa Abimael Guzmán con Iparraguirre, ¿no? Creo que la música de Cel. Solo el griego. Claro. Esa apología, si en una reunión, en una fiesta, porque eso me ha pasado, que estén haciendo esa danza, que eran dando, creo que retiraron de la fiesta. ¿De solo el griego? ¿Que estén bailando solo el griego? Bailando. No. Salvo que estén vestidos con un disfraz de Abimael, ¿no?, y bailando. Eso sí podría ser la apología. O que tengan un cartel, ¿no? Esa es la canción insignia para los terroristas. Claro, pero... Es decir, como si yo cantara el himno nacional. Para ellos. Sí, pero es una... Sí, pero es una... No, claro, no, eso cuadra, no, porque tipo es una obra universal. Pero si, por ejemplo, ellos estuvieran cantando sus marchas que tienen, ustedes entran a YouTube, Sendero tiene unas marchas que graban los penales, ¿no? Eso sí es apología, pero siempre y cuando ese video que se hace en esa casa, digamos, tenga algún aspecto público, ¿no? Estoy hablando de una persona que lo haga sola, ¿no?, que se grabe y lo compartir. Pero si ellos lo hacen, por ejemplo, con un grupo de personas, me dice algo así como, creo que han estado varios, ¿no? Ya, entonces eso, si es una marcha... Una fiesta y todo el mundo ponía esa música. Mi papá lo que hizo es poner la canción y hacerla bailar así. Y la bailaron. Entonces, como escuché esa música... Claro, nos asocia eso, como la música de Wagner a Hitler, ¿no? ¿No? Correcto. Las óperas de Wagner, ¿no? Que inclusive en Israel dicen que inclusive eran reacios a escucharlas, ¿no? Wagner, pero ahora los escuchan. Y tocan la orquesta de Israel, la sinfónica toca Wagner, que era su dueto favorito de Hitler, y yo creo que pasó a los israelitas con él. Entonces, son obras universales que identifican tal vez a ciertos dictadores criminales, ¿no? Pero por el hecho de que son obras universales, no estarían dentro del tipo, ¿no? Pero sí, obviamente, hay marcha, o si tienen un disfraz, o están con un cartel o algo, que ya haya una representación de eso, sí, ¿no? Bueno, finalmente, la exaltación afecta reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. ¿Qué quiere decir en este caso? Acá es donde venía el debate con el Poder Judicial, ¿no? Que, o sea, ellos decían, ¿no? Ok, ya has hecho apología, has sacado la cara de Abimael, de Polay, has hecho una marcha de Sendero, pero ¿eso en qué ha afectado las reglas democráticas? ¿No? Eso decían los jueces, en algunas denuncias que se escuchaban. Entonces, acá venían unos problemas. Entonces, nosotros enfocamos el asunto por el tema de que al hacer público eso, ya se están afectando. ¿Por qué? Porque Sendero Luminoso, Abimael Guzmán representa ¿qué? Como persona, o sea, como criminal, representa el pensamiento Gonzalo, ¿o no? ¿Y qué es el pensamiento Gonzalo? Es crímenes, es el terrorismo. Entonces, sí, eso sí afecta a las reglas democráticas, porque la persona que recibe eso, ¿no?, entiende que lo que le dan, o sea, no por la imagen de Guzmán, sino porque lo que él representa, o todo el comité, o un condenado por terrorismo, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces,
este es el tema de debate con los jueces con la antigua tipificación. Y hay un caso que hay que está ahorita se lo voy a decir, que es el caso de apología, el caso que hemos logrado procesar en la cúpula de Movada por apología, pero obviamente esperamos que el Poder Judicial lo... La siguiente. Bueno, delito de apología del terrorismo. Ahí está más o menos una descripción de lo que es, ¿no? El delito de apología actualmente, la ley que ha dado el Congreso del 610, ¿no? Especifica verbos rectores como exaltar, justificar o enaltecer. Ya les he dicho en que es a un condenado o al delito de terrorismo, y ahí está, ¿no? A ejecutarse mediante libros, escritos, imágenes visuales, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir acá? Que lo que hace, esta ley ha tenido un efecto, por ejemplo, en marchas, ya no hay, ya el Movadef o algunas organizaciones, digamos, vinculadas al terrorismo, ya, si se dan cuenta, ya no hacen mucho. Antes salían con su cartel, ¿no? Salían a hablar en las plazas. Ahora ya no, porque con esta ley se acabó. Pero se han trasladado ¿a dónde? Vuelvo a repetir lo que dice acá. Se han trasladado a los medios sociales, o sea, a la internet. Entonces, todo eso ha migrado ahí. Pero el hecho de que se dé enaltecimiento, justificación o exaltación en un medio social, que es un medio público, que llega al público, se cumple ahí el delito de terrorismo, y es también delito de terrorismo. Entonces, ese es un tema también que nosotros estamos trabajando bastante y tenemos varias denuncias. Sí, en la modificación del texto, como bien dice ahí, en la última línea pueden leer que sí dice radiodifusión u otros medios de comunicación social o mediante el uso de tecnología de la información o de la comunicación. Eso implica en las redes sociales. Claro, así es, sí. Eso fue agregado en la parte final del texto. Justamente yo trabajo en la Comisión de Justicia y una de las observaciones que le hice a los asesores constitucionalistas y se hizo grupos de trabajo fue eso justamente, ¿no? Que estaban dejando ese soporte libre, lo que usted ha mencionado muy bien al inicio, y en este momento es bueno aclararlo, ¿no? Sí. Así lo dijo. Ahora, como le digo, todo ha migrado a las redes sociales, no solamente redes sociales, blogs, YouTube, todo, o sea, todo lo que tiene que ver con internet. Entonces, ¿qué está haciendo la Procuraduría con la DIRCOTE? Tenemos un personal, digamos, correspondiente que hace un seguimiento ahí. Persona que hace una publicación, porque recuerden, en España también han sido condenados gente que ha publicado en Facebook, Viva, Viva, ¿no? Y claro, y han dicho, no, fue de broma también, ¿no? Y condena por apología. Entonces, acá está pasando lo mismo, pero como es nuevo, esto ya se va a ver de acá. El delito de apología en sí es un tema complejo, pero no debería demorar mucho el proceso, ¿no? O sea, no es pues como un curso de lavado de activos, de corrupción que demora, bueno, demora acá en el Perú años, no debería ser rápido, ¿no? Pero el delito de apología debería ser un poco más, pero en su análisis es complejo. Entonces, la Procuraduría, ¿qué está haciendo? Tenemos un grupo que se dedica a hacer seguimiento de las cuentas de Facebook, eso te lo voy diciendo, y basta que sea Facebook o una red social o YouTube, y es público, ya se está cumpliendo con el tipo penal de publicidad, y que estén poniendo la cara de Yomael, de Polay, de Morote, de algo, o un acto terrorista. Tenemos ya alrededor, desde que ha salido la norma, como 70 investigaciones, porque recién se está iniciando a investigar, con nombre y apellido. A veces se ponen, como le digo, el Capitán Futuro, ¿no? Un nombre ficticio, pero ¿qué pasa? Sus amigos le ponen el nombre en los comentarios, ¿no? Entonces le dice, buena, Juan Pérez, ¿no? Entonces hacemos seguimiento tal, pero obvio, cuando hay una denuncia siempre ponemos en condicionante, porque puede ser que también no sea, porque lo malo del internet es que tú puedes encubrirte ahí, o sea, es bien fácil, y echarle la culpa a otro también, ¿no? Siempre con cuidado, obviamente, ¿no? Siempre con cuidado, y en la investigación se determinará si es esa persona o no. Punto. Para eso hay una investigación tecnológica, a la cuenta, de dónde sale, IP, todo eso se determina, todo eso se sabe. Entonces, pero siempre con cuidado, pero ya hay un inicio de investigación. Y eso estamos haciendo en los temas de apología, que ha migrado al... Pase la segunda pregunta. Acá hay dos casos importantes, ¿no? Bueno, digamos relativamente importantes, ¿no? Este es con el nuevo tipo penal, ¿no? El 316A contra María Teresa Jesús Sedano de la Cruz y otros. No sé si se acuerdan, y salió en la prensa
una estudiante que dijo, he pegado, sí, por Independencia, perdón, en la avenida, ¿cómo se llama esta avenida? Tupac Amaru, estuvo pegando carteles, como dice ahí, Abemoal, héroe nacional. Así pegando. Entonces la policía lo ve, obviamente, pues la detienen, ¿no? La llevan y la chica dice lo que le acabo de decir. No, que yo no he hecho eso, yo lo he hecho, perdón, porque no podía negarlo, lo he hecho, no puedo negarlo, pero lo he hecho porque estaba haciendo un trabajo de universidad. Bueno, hasta ahí puedes estar con la duda, es joven, universitaria, ya. Sí, así es, pero ¿cuál es el problema acá? A ver, acredita que has estado haciendo acá en mi universidad y la que me ha dicho este trabajo es esta profesora. Ya venga usted. ¿Se citó a la profesora? La profesora cuando me declaró dijo, no, yo no le he dicho nada que haga a ella. O sea, la desmintió completamente. Y por ahí conseguimos también de su Facebook otra publicación, algo parecido. Entonces ya es sospechoso, ¿no? Que lo haya hecho, ¿no? O sea, no estoy diciendo que va a ser condenada, por favor. O sea, yo para mí, si fuera juez, la condeno. Pero, ¿eso merita una investigación? Sí, obviamente. ¿O no? ¿O amerita creerle y archivarle? No, pues. Entonces, la chica ha estado saliendo en la prensa diciendo, no, que ya están saliendo algunos diciendo, ya deben archivarle. Hasta el mismo doctor Duberlin se metió también ahí, dijo, no, que... O sea, a su propio juez se le está diciendo archive, entonces, para que vean en lo complicado y lo complicado que es el tema de apología, o sea, todo lo que conlleva, no sé si han escuchado. Entonces, claro, las personas, acá el doctor Beñi el que no conoce el caso habla tontería y media, pues, ¿no? No es así, pues. Si yo voy y digo estas dos evidencias, ¿hay mérito para una investigación? Sí, porque hay que ver si ella lo hizo con intención o, como dice, por un trabajo, ¿no?, donde no hubo intención y se la absolverá, ¿no?, o se la activará. ¿O no es así? Tiene que haber una investigación. Entonces, ese es un caso, por ejemplo. Y eso se da en los casos de apología bastante. Y el otro es el caso, por favor, el otro es el caso de contra Crespo y Fajardo, bueno, ya murió, y que también están procesados por el delito de apología. Esto es en juicio oral. ¿Qué pasó? Ellos sacaron ese... Claro, libertad al doctor Abimael, bueno, eso está en el límite, si hay apología, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Dentro del periódico comenzaron a hablar, pues, flores de Guzmán, que era un héroe, así como un héroe nacional, que era el más grande filósofo, que era el mayor revolucionario. O sea, cuando todavía no estaba tan claro el tema de apología y se decía, no es mi libertad de expresión, ¿no? Pero ahora, ¿no? Ya se les ha procesado y esperemos que el Poder Judicial los condene. Bueno, ahí hemos presentado algunas pericias lingüísticas para el tema de... es importante ver la terminología también en apología, en qué contexto se da, los policías que lo intervinieron, la relación de estos del Movadef mejor dicho, de estos abogados con el Movadef. Todo eso va a conllevar a ver el caso hasta el final del Poder Judicial. Va a ser el que va a definir que esperemos sea una condena. Entonces, señores, creo que esos dos delitos, espero no haberlo cansados a ustedes, son los delitos más de vanguardia acá, ¿no? Y enfocar la exposición a efectos de no redundar con la exposición del doctor Milko Ruiz, quisiera concentrarme con un aspecto que creo yo complementario a lo que ha mencionado el doctor Milko Ruiz. Porque el doctor Milko Ruiz, en efecto, ha trabajado el tema desde el punto de vista legal, de cómo se tipifica y castiga algunas formas hoy de los exponentes de la criminalidad organizada moderna en el ámbito del terrorismo, respecto de la financiación y de la apología. Yo quisiera hablar de los fundamentos y de los límites que tiene el Estado para castigar conductas del terrorismo. Y para ese propósito voy a referirme a los principios legitimadores del derecho penal. Quiero empezar con el principio basilar del derecho penal, que es el principio de legalidad. El principio de legalidad
lo conocemos a partir de un brocardo legal, a partir de un aforismo latino, que es el nullum crimen, nulla pena, sine ley. Se lo debemos a Ansel von Feuerbach, a quien hace unos siglos se le encargó que realizara un código y establece justamente este límite, que solo se van a castigar las conductas que están tipificadas en la ley de manera expresa y que solo se pueden imponer penas en el mismo sentido. Entonces, el principio de legalidad, como lo ha señalado el ex magistrado Javier Villestein, supone que ni el juez ni ninguna otra autoridad puede determinar qué conducta es delictiva. Esta atribución es de competencia exclusiva y excluyente del órgano legislativo. Siguiente, por favor. Siguiente. Por eso es que el profesor argentino Alberto Binder señala que justamente la importancia del tipo penal en una democracia. Y dice que el tipo es una fórmula que expresa el conjunto de límites que surgen del principio de legalidad para circunscribir con absoluta precisión la conducta prohibida o mandada, respecto de la cual está enlazado el ejercicio del poder punitivo. Una expresión interesante la da el profesor Urquizo Lechea cuando menciona que el principio de legalidad sirve para garantizar la seguridad jurídica. Señala que sirve para garantizar la seguridad jurídica porque evita que el sistema punitivo se desborde, creando formas o instrumentos de castigo que no expresan las necesidades de los procesos de organización de la persona, sociedad o el Estado. Es importante porque aquí vemos al principio de legalidad como un muro de contención al poder del Estado. Y a propósito del origen mismo del Estado, cuando el Estado se crea, recurrimos a Thomas Hobbes, a Jean-Jacques Rousseau, cuando plantean la teoría contractualista del Estado, dice que el Estado surge para poder garantizar orden frente al estado de guerra permanente que significaba el estado de naturaleza. Entonces se reúnen, ¿no es cierto?, según esta teoría que se plantea, se reúnen y celebran un pacto social que da nacimiento al Estado para garantizar ley y orden. Y eso solo se consigue en la medida en que exista una disciplina que vaya a garantizar el respeto del pacto social. Y para eso se identifica el derecho penal. Y para ello está la ley penal. Siguiente. Siguiente. Importante es, si retrocedemos justamente al padre del aforismo latino del principio de legalidad, él decía algo, hoy lo mencionaba el doctor Mirko Ruiz. ¿Cuál es el fundamento del principio de legalidad y cuál es también su utilidad? Y decía, las transgresiones se impiden si cada ciudadano conoce de antemano las consecuencias de sus acciones. Entonces la ley penal va a tener no solo un efecto represivo, ¿no es cierto?, comete la conducta de castigo, sino también un efecto preventivo. De hecho, es von Feuerbach a quien se le atribuye la teoría de la prevención general negativa o de intimidación. Se dice, la ley penal va a dar un mensaje de intimidación a los ciudadanos y de esa manera los ciudadanos, por el temor a ser castigados, por el temor a perder su libertad, es que se van a comportar conforme a derecho. Importante sobre todo en delitos tan graves y dañinos como el terrorismo. Siguiente, por favor. El principio de legalidad está recogido constitucionalmente en el artículo 2, numeral 24, literal D, de la Carta Política, pero también se encuentra recogido en el título preliminar del Código Penal. Es así que el artículo 2 del título preliminar establece que nadie será sancionado por un acto, la Constitución dice acto u omisión, nadie será sancionado por un acto u omisión no previsto como delito falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecido en ella. Entonces, a nadie se le puede imponer una pena, ni se le puede castigar como delito
si es que la ley no lo expresa así de manera clara, precisa y de manera antelada. Siguiente. ¿Cuáles son entonces las consecuencias del principio de legalidad penal? Primera consecuencia, que es la ley penal la única fuente del derecho penal. Esto es, que la costumbre no puede servir para definir las conductas delictivas ni las penas. Y la jurisprudencia, las decisiones de los jueces, tampoco puede servir para crear delitos y penas. Segundo, que la ley penal es irretroactiva, vamos a ver en otro principio, y que no cabe la analogía en materia penal, salvo en un supuesto excepcionalísimo. Siguiente. El principio de legalidad, en resumen, como bien lo dice el profesor Enrique Bacigalupo, entraña 4 garantías. La primera garantía, la lex previa. La ley debe preexistir al hecho punible. No pueden haber leyes ex post facto. No puede haber una conducta y luego saco una ley para castigar esa conducta, sino que la ley debe ser previa al hecho que castiga. 2. La lex scripta, que significa que solo por ley escrita, sancionada por el Parlamento o cuando se delega facultades al Ejecutivo, con bastantes limitaciones, puede establecerse delitos y penas. Lex stricta, tercera garantía, que supone que no cabe la analogía en materia penal, salvo cuando sea a favor del procesado o del reo. Y finalmente, la cuarta garantía, que es la lex certa, y que es un mandato de determinación, tanto al legislador como a los jueces, porque le dicen, cuando vayas a crear una conducta delictiva, tienes que hacerlo fijando todos sus contornos, fijando todas las características, que no sea una ley oscura, que no sea una ley ambigua, porque de otra manera será una ley en contra del principio de legalidad. De hecho, eso es lo que pasó en su momento cuando el Tribunal Constitucional ha declarado la inexequibilidad o la inconstitucionalidad de leyes penales de terrorismo. Por ejemplo, el tema de apología. Decir que comete apología quien realiza apología del terrorismo es no decir nada, en realidad es una mera proclamación, porque lo que tiene que identificarse son las conductas prohibidas en específico. Entonces, eso es importante, el respeto al principio de legalidad, sus 4 garantías: la ley previa al hecho, la ley escrita, no la costumbre ni la jurisprudencia, la ley estricta que prohíbe la analogía y la ley cierta, que es un mandato de determinación. Siguiente. Precisamente, y esto como un principio que deriva del principio de legalidad, está el principio de proscripción de la analogía o de la no admisión de la analogía. ¿Qué supone esto? Supone, conforme también lo establece el mandato constitucional recogido en nuestro estatuto penal, que la ley, siguiente por favor, la ley está pensada para una determinada situación. Entonces, no puede aplicarse la ley estableciendo delitos o imponiendo penas para situaciones no establecidas expresamente así. Esto es, no cabe decidir un caso penal aplicando la semejanza, aplicando las consecuencias a un caso que se parece. Por eso es que nuestro Código Penal en el título preliminar dice: no se puede calificar un hecho, delito o falta, o definir un estado de peligrosidad o determinar la pena con analogía. Si es que la ley no lo dice así de manera estricta, no puede eso establecerse. Ojo, eso es distinto a situaciones a como las establece, que son cláusulas permitidas de interpretación intraley, cuando por ejemplo el legislador castiga y dice que se va a financiar el terrorismo por cualquier medio. Cuando dice por cualquier medio, no está violando el principio de proscripción de la analogía. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, se va a cometer la conducta, ¿no es cierto?, financiar un acto terrorista por cualquier medio. No me interesa el medio, lo que me interesa es la financiación al acto terrorista. Es como en el homicidio. No me interesa cómo lo matas,
si lo envenenas, si lo acuchillas, la mamá que deja de amamantar al bebé, no interesa cómo matas, interesa el resultado muerte. Entonces, no hay que confundir que cuando legislativamente se establecen por cualquier medio o cuando se establecen, por ejemplo, ciertos mecanismos y dicen en situación semejante o situación análoga, son cláusulas permitidas y que respetan el principio de legalidad. Siguiente. Lo que prohíbe la analogía es evidentemente la analogía recusada o la analogía contraria al principio de legalidad, es la analogía in malam parte, esto es, la analogía en contra del reo. Lo que está permitido es la analogía in bonam parte, es decir, cuando haces una interpretación, una aplicación de la ley penal a una situación semejante, pero para favorecer al sujeto pasivo del proceso penal. Eso sí está permitido. Lo prohibido es la analogía in malam parte. Siguiente, por favor. Siguiente. Tercer principio, el principio de lesividad. El principio de lesividad se expresa muy bien en nuestro Código Penal cuando señala el título preliminar que la pena precisa la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Para lo cual entonces esto significa que cualquier delito que se vaya a crear en el Parlamento, que cualquier castigo que deba establecer el Estado, debe ser siempre en respeto de un interés relevante, que eso es lo que significa el bien jurídico. Siguiente, por favor. Fíjense, el bien jurídico significa, siguiente, una situación, como dice el profesor colombiano Fernández Carrasquilla, el derecho penal democrático solo debe proteger aquellos bienes jurídicos que se valoran como absolutamente indispensables. ¿Para qué? Para la permanencia y el desarrollo de la coexistencia pacífica. O sea, lo que el derecho penal puede y quiere evitar es la guerra general, la lucha infraterna de todos contra todos o la disolución del orden social. Lo que significa contrario sensu, que el Estado siempre debe identificar cuando castiga una conducta cuál es el interés que se tutela o que se protege. Evidentemente, el castigo del terrorismo lo que busca es cautelar el bien colectivo supraindividual de la tranquilidad pública. Siguiente. Siguiente, por favor. Los profesores españoles, Vives Antón y Cobo del Rosal, señalan que un derivado del principio de lesividad es el de la irrestricta libertad de ideas, las que no pueden ser prohibidas en caso alguno. No se pone el pensamiento, no se pone ni siquiera los actos preparatorios, salvo cuando legislativamente y se encuentra en una situación de peligro para el bien jurídico, como por ejemplo los actos de asociación ilícita o los actos de conspiración de tráfico de drogas. Son actos preparatorios punibles porque legislativamente están así, pero la regla es que los actos preparatorios no se castigan. O el tráfico de influencias, por ejemplo. El tráfico de influencias es un acto preparatorio del cohecho y también se castiga porque expresamente el legislador así lo ha considerado. Siguiente, por favor. Lo que le mencionaba, el artículo 4 del título preliminar, la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley. Siguiente. Siguiente. Cuarto principio, el principio de jurisdiccionalidad. El artículo 5 del título preliminar del Código Penal señala que solo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley. Esto es importante porque, claro, si el mensaje del principio de legalidad es: legislador, cuando vayas a crear un delito, tienes que hacerlo por escrito, tienes que hacerlo de manera previa al hecho, tienes que hacerlo de manera estricta y tienes que hacerlo de manera precisa y determinada, ¿qué sentido tendría darle ese mensaje a quien crea el delito si es que al momento del órgano que aplica, ¿no es cierto?, qué es delito y aplica las consecuencias de este, no va a tener un mandato en ese sentido? Entonces, el mandato del principio de jurisdiccionalidad es que ni los órganos administrativos o políticos, ni otro órgano que no sea el juez puede establecer
el delito e imponer las penas. El principio de jurisdiccionalidad o de reserva judicial. Siguiente, por favor. Es lo que el profesor Luis Alberto Bramón Arias señala como la aplicación de la actividad judicial del principio de legalidad. Entonces, se garantiza al ciudadano que se le va a definir qué es delito y imponer una pena en la medida en que lo haga el juez. Si no lo hace el juez, como es competente además, entonces esa medida es írrita y no tiene validez. Sí. 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 Principio de irretroactividad es, en quinto lugar, en realidad es un derivado del principio de legalidad, porque la regla es que el tempus regis actum, es decir, que la ley vigente es la ley que existe al momento de la comisión del delito. De hecho, así lo establece también la Constitución cuando dice lo mismo. Sin embargo, la Constitución establece, como los textos constitucionales de todos los países democráticos, que se va a aplicar la ley más favorable al reo en caso de conflictos en el tiempo de leyes penales. Se reconoce así no solo la retroactividad benigna, es decir, que la aplicación de la ley rige hacia el pasado, hacia atrás, cuando sea a favor del reo, sino también, y se ha desarrollado en la jurisprudencia, la ultraactividad benigna. ¿No es cierto? Una norma que es derogada, pero que mantiene sus efectos cuando es beneficioso para el reo. Siguiente. Sexto principio. Este es un principio general del cual van a derivar dos subprincipios. El principio de necesidad o mínima intervención, del cual deriva el principio de subsidiariedad por un lado y fragmentariedad por el otro lado. El principio de necesidad o mínima intervención supone que, en efecto, el derecho penal es el espacio del derecho más violento, es el espacio más represivo y que expresa mayor coerción. Y dicho esto así, entonces solo se debe aplicar en casos excepcionales. Entonces, por un lado, el principio de subsidiariedad nos informa: el derecho penal debe ser utilizado como la última ratio, por eso se llama subsidiariedad. El derecho penal es subsidiario. Cuando todos los otros medios de control social, como dice el maestro Muñoz Conde, han fracasado, cuando no dan respuesta, solo ahí, cuando todos los medios de control social fracasaron, se recurre al derecho penal. El derecho penal es el último recurso al que hay que acudir, principio de subsidiariedad. Por otro lado, está el principio de fragmentariedad, que significa que el derecho penal no le interesa proteger todos los bienes jurídicos, sino de todo el universo de los bienes jurídicos, de todos los intereses que hay en la sociedad. El derecho penal fragmenta, entonces coge un trozo de esos bienes que son los bienes más importantes: la vida, la seguridad, la tranquilidad pública, el orden económico regular, son los bienes más importantes que va a tutelar el derecho penal. Siguiente, por favor. Siguiente. Avancemos. Uno más. ¿Seguimos? Bien. Séptimo principio. El principio de racionalidad y humanidad de las penas. El primero que habló en el mundo sobre esto fue el padre del derecho penal moderno, que es César Beccaria, en su libro de los delitos y de las penas. Él abogaba precisamente por un lado, la supresión de lo que se consideraba en ese entonces como los tormentos, que era la tortura. Decía que la tortura era absolutamente inútil, además inhumana, y postulaba la idea de que un derecho penal tiene que ser un derecho penal justo en la medida en que sea un derecho penal humano, respetando la dignidad del hombre, en el sentido kantiano de tratar al hombre como un fin y nunca como un medio. Dicho esto, es que el principio de racionalidad y humanidad de las penas, que encuentra hoy asiento en los tratados de derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
el Convenio de Roma del 50, la Carta de Banjul africana. En el mundo podemos encontrar que hay un opinio juris communis respecto a señalar que las penas deben ser humanas y racionales. En consecuencia, hay que evitar un sufrimiento innecesario con la pena. Por eso es que se castigan los tratos crueles, inhumanos y degradantes como lesivos a la integridad del ser humano. Siguiente, por favor. Octavo, viene el principio de culpabilidad, que tiene 3 manifestaciones. Es importante de cara también a los tipos penales de terrorismo, el principio de culpabilidad. ¿Qué es lo que se busca con el principio de culpabilidad? Que el sujeto solo responda cuando obró con dolo y culpa. Entonces, del principio de culpabilidad se derivan diversas manifestaciones. Por un lado, el principio de culpabilidad va a significar el principio de imputación personal. ¿Qué significa el principio de imputación personal? Que están proscritas las imputaciones colectivas, las acusaciones al bulto, a la multitud. Tiene que identificarse, tiene que individualizarse la conducta del sujeto que se va a perseguir penalmente. Por otro lado, supone el principio de responsabilidad por el hecho propio. Nadie debe ser castigado sino por su propio hecho, con lo cual nadie debe ser sancionado por la conducta de un tercero o lo que le compete a un tercero, ni tampoco por hechos de la naturaleza. Y también nadie debe ser castigado por actos futuros, sino por actos que se cometen en el presente y que son delictivos. Estas son las manifestaciones del principio de culpabilidad. Seguimos. Ustedes pueden ver la imputación personal, hay que individualizar a la persona. El derecho penal persigue el acto de la persona y no a la persona. Está proscrito el derecho penal de autor, en esta idea lombrosiana del hombre delincuente o del delincuente nato. Te persigo por quien eres, por tus rasgos, no, te persigo por lo que haces. No por tu cargo, no por tu condición, sino por lo que haces. Es el principio de imputación personal. En el derecho penal incario, cuando se imponía una pena, la pena era una pena infamante que trascendía a la persona y tenía que responder también la familia. Hoy eso está proscrito. Entonces, la imputación es personal, el derecho penal es derecho personalísimo. Siguiente. Y la responsabilidad por el propio hecho, como les decía, es lo que se conoce como el principio de responsabilidad personal o responsabilidad individual o responsabilidad por el propio hecho o el hecho propio. Nadie debe responder por conducta de tercero o hecho de la naturaleza. Y finalmente de ahí deriva también el principio de proporcionalidad de la pena. Recurro nuevamente a Beccaria. Beccaria decía que tiene que haber dosimetría penal, esto es, tiene que haber correspondencia entre la gravedad de la conducta cometida con la gravedad de la sanción impuesta, porque de otra manera el derecho penal se torna en venganza y no en un medio para restaurar la paz perdida. Dicho esto, menciono, son estos los principios que van a informar el derecho penal y que lo van a limitar. Para el caso en concreto de los delitos de terrorismo, es importante que se tome en cuenta eso, uno, al momento de analizar los tipos penales y al momento a futuro de criminalizar, porque el Congreso tiene la labor de criminalización primaria, va a definir qué cosa es delito y serán, como el doctor Milko Ruiz, los procuradores, los fiscales, los jueces, quienes tienen la labor de criminalización secundaria, es decir, los que van a establecer lo que el Congreso señala en el catálogo llamado Código Penal o en las leyes penales autónomas. Es importante el respeto a los principios, porque sólo así tendremos un derecho penal republicano, democrático y legítimo. Y sólo así podemos preciarnos de que podemos diferenciarnos de los delincuentes. Muchas veces el Estado ha cometido excesos cuando ha legislado equivocadamente, castigando conductas que no son delictivas, o los jueces cuando imponen penas de quien no corresponde. Entonces hay que hacerlo siempre con límites, y los límites le dan los principios. Entonces el segundo capítulo de la exposición del doctor Milko Ruiz expuso la ley, y yo expongo los principios que dan fundamento a la ley para interpretar y aplicar todos los tipos penales, incluidos los de terrorismo. Muchas gracias por su atención.